Buenas tardes. Hoy quiero darle un poco de continuidad a la última clase que tuvimos, donde estamos hablando que todo lo que Dios manda es su voluntad y que Él es todopoderoso y que Él tiene siempre la última palabra. Nosotros no podemos cuestionarlo, nosotros no tenemos ningún tipo de facultad para decirle a Él que por qué hace las cosas, sino que Él las hace como quiere porque Él es Dios, y al ser Dios, Él está por sobre todos, por sobre todas y por sobre cualquier cosa creada o que esté por ser creada. Entonces, habíamos hablado acerca de que Dios quiere que se hagan las cosas conforme al modelo que Él ha mostrado. Pues la palabra de Dios nos relata que el Padre ha determinado cómo deben ser las cosas, de manera tal que incluso Él le dio una revelación a su Hijo Yeshua para que le manifestara a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y hemos hablado que la única respuesta que procede de nuestra parte es obedecer con temor reverente. No hay ninguna otra respuesta que pueda agradar al Padre, porque la obediencia obediente, la fe obediente, es lo que le agrada al Padre. Mediante esa fe obediente en el Mesías no vamos a ser condenados, ya que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios y estamos para recibir la salvación de nuestras almas, y también que se nos conceda ser librados de la ira venidera que está por ser derramada sobre la tierra. Pero también por la fe obediente va a quedar demostrada que esta generación ha amado más las tinieblas que la luz, porque no han querido venir a la luz, porque sus obras son malas, para que no sean reprendidas, como nos dice claramente la palabra. Pero esta fe obediente implica necesariamente, indispensablemente, hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, no como nosotros pensamos que deben hacerse. De hecho, las congregaciones que están mencionadas en el libro de Revelaciones de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, no pueden andar como les peguen gana, sino que deben andar como el Mesías manda que deben andar. Nuestro Mesías tiene sus ojos sobre cada congregación, sobre cada persona que está en esa congregación, conoce exactamente las obras y conoce todo aquello que tiene que ser modificado, y la orden es clara, directa y sencilla de obedecer. Vuélvanse a mi modelo, dice Yeshua, vuélvanse a lo que yo mando, porque yo soy el Señor de la iglesia. Y ese modelo, hemos hablado en repetidas ocasiones, que fue corrompido apenas se le dio la oportunidad. De hecho, el libro de Jeremías, en el capítulo 16, ustedes lo pueden buscar en el versículo 19, dice que hemos heredado mentiras. Eso quiere decir que muchas de las cosas que conocemos en la iglesia, desde que hemos ido a la iglesia, muchas pues son mentiras, muchas son doctrinas de hombres. Hay otras que son doctrinas verdaderas y por las cuales la gracia del Señor nos ha alcanzado a ti y a mí, y estamos hoy en este momento aquí parados con nuestras vidas transformadas y con nuestra fe puesta firmemente en nuestro Mesías. Y esa es la parte buena. Pero la parte mala es que se ha modificado mucho de lo que fue la instrucción original de nuestro Mesías por doctrinas de hombres, y peor aún, incluso por doctrinas de demonios. Todo debe hacerse como Él dice, no como pensamos ni como se nos ha enseñado. Por ejemplo, estudiamos que Dios le dio a Noé las instrucciones precisas de cómo hacer el arca. Le dio la altura, le dio el ancho, le dio lo largo, le dijo dónde tenía que ir a la ventana, dónde tenía que poner la puerta, le dijo cuántos pisos debía hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y por gracia, o sea, dice la palabra que Noé encontró gracia a los ojos del Padre. ¿Y cuál fue la respuesta de Noé? Que él obedeció a todo lo que se le había mandado. Nos relata también la palabra en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, versículo 9, tú lo puedes buscar en tu casa, y en el capítulo 26, versículo 30, que Dios también le mostró a Moisés cómo quería que fuera construido el tabernáculo y cada uno de los elementos del tabernáculo. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? Es hacer todo conforme al modelo, todo conforme al diseño. Y este diseño es
aquello que se toma como referencia para tratar de reproducir algo igual. En otras palabras, el diseño, el modelo de Dios es esa luz que nos alumbra para que nosotros seamos igual. El diseño de Dios es el que nos da el patrón que nosotros debemos seguir. Sin el diseño de Dios no tenemos contra qué compararnos. Sin el diseño de Dios no sabemos a qué debemos aspirar. Sin el diseño de Dios simplemente hubiéramos estado abandonados, sin esperanza y sin Dios como estuvimos durante mucho tiempo. Pero desde que pusimos nuestra fe en el Mesías, hemos venido a encontrar el patrón, hemos venido a encontrar el modelo que debe ser nuestro propósito alcanzar. Dice la palabra que nosotros debemos mantener los ojos firmes en el autor y el consumador de nuestra fe, que es Jesús, que es el Mesías. Entonces, Él es el ejemplo que nosotros debemos seguir en palabras, en hechos y en acciones. Un diseño, un modelo, como te decía, es un patrón y lo podemos ejemplificar fácilmente al poder reproducir o construir una casa, que ahí están los diseños de cómo se debe hacer. Un vestido, hay patrones. Yo me acuerdo que mi mamá durante mucho tiempo fue modista profesional y ella tenía unas revistas donde había unos patrones enormes, donde ella lo que tenía que hacer era cortar las telas conforme a esos patrones o a esos dibujos que ya estaban y no había mayor complicación en ese sentido. Entonces el patrón que Dios nos da es eso, que nosotros tenemos que ponerlo y comparar nuestra vida y tratar de amoldarla conforme a lo que Él nos ha establecido. Y ese diseño que Dios tiene para tu vida y el diseño que Dios tiene para mi vida, obviamente hay diferencias porque tú tienes un propósito. Y el propósito que tú tienes en Dios es un propósito agradable, un propósito perfecto. Y Dios tiene planes para ti. Y Él soñó con esos planes contigo desde antes de la fundación del mundo. Pero hay cosas básicas entre tú y yo y entre todas las personas que tenemos nuestra fe en el Mesías que están en la palabra de Dios. Pero claramente Dios tiene preparadas obras para tu vida, tiene preparadas obras para mi vida, no para salvación, sino para darle gloria al Padre. Dice el libro de Efesios en el capítulo 2, si me puedes acompañar por favor, en el versículo 8, 2:8 de Efesios, dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, pero de la fe que obedece. Y es por gracia, o sea, es algo inmerecido, es Dios que se inclinó hacia ti y hacia mí, porque hallamos gracia a los ojos de Él, sin saber por qué lo hicimos, así fue. Y dice que no viene de nosotros esta fe obediente, sino que es un regalo de Dios. Versículo 9 dice, no por obras, ¿ok? Para que nadie se gloríe. No somos salvos por obras, sino que somos salvos por fe, por la gracia de Dios, por un acto de su voluntad. Pero dice el versículo 10, si bien es cierto, somos salvos por fe y no somos salvos por obras, sino por la gracia de Dios, el hecho es que somos hechura suya. Dios te hizo a ti, Dios me hizo a mí. Y dice que fuimos creados, nueva criatura, dice la palabra, en el Mesías Yeshua para buenas obras, ¿ok? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí no hay ninguna confusión. La única manera de alcanzar la salvación y de llegar al Padre es poniendo nuestra confianza en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y eso se manifiesta con una fe que obedece, y al obedecer estamos obrando o estamos haciendo aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Entonces, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es el patrón que debemos seguir como eclesía? Y habíamos estudiado que eclesía es la misma palabra que usa Esteban para referirse a Israel cuando estaba en el desierto, y la misma palabra eclesía es la que se usa en todo el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. Por lo tanto, la eclesía es Israel y hemos sido nosotros injertados como gentiles en la congregación de Dios, que fundamentalmente es el pueblo de Israel,
porque es con quien Dios tiene los pactos, y tú lo puedes ver si continúas leyendo aquí en el capítulo 2 del libro de Efesios. Pero, ¿cuál es el modelo? Vamos a tratar de ponerlo por orden. Y me parece que lo primero. Lo más fundamental de nosotros como parte de la eclesía, lo más fundamental para nosotros que decimos tener nuestra confianza en Yeshua y que tenemos una fe obediente, es saber de memoria o tener claro Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4? Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esto es lo primero. Lo primerito es que nosotros debemos entender que solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios, y Él se llama o se traduce su nombre como Jehová, como Yahweh, como Yahvé, como Jehová, pero su nombre son 4 letras que se conoce como el tetragramatón, que es Yod, Hei, Bab, Hei. Solamente hay uno, no hay varios. No te puedo explicar cómo Jesús tiene la misma naturaleza del Padre y es Dios, pero solamente hay uno. Yo no te puedo explicar cómo es la obra del Espíritu Santo, que tiene los atributos del Padre y del Hijo, pero solamente hay uno. No son 3 tronos, solamente hay uno, porque solamente hay un Dios, creador de los cielos y de la tierra, y no hay nadie más fuera de Él. Incluso dice la palabra que Jesús solo hizo lo que el Padre le dijo, y Jesús dice que el Espíritu fue mandado por el Padre, lo que nos habla de que tanto el Hijo como el Espíritu de Dios que está morando en nosotros están sujetos al Padre, pero solamente hay uno. No me pidas que te lo explique, porque definitivamente fracasaría en el intento, pero tú tienes que tener claro que solamente hay un Dios. Solo hay uno. Y ese único Dios fue quien envió a su Hijo unigénito, y lo envió, ya vamos a ver con qué propósitos, porque esto es parte del modelo. Y cuando Jesús fue llamado a estar en el trono de Dios, ese Espíritu Santo que nosotros le llamamos es la misma presencia de Dios. Entonces es Dios mismo que de alguna manera se manifiesta y trata con nosotros aquí en la tierra, porque Él no nos ha dejado huérfanos. Pero solamente hay un Dios, uno. Y su nombre o su tetragramatón es Yod, Hei, Bab, Hei. Uno nada más. ¿Ok? Y todo lo que Jesús vino a hacer es para darle gloria ¿a quién? Al único Dios. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos recuerda todo lo que hizo Jesús. ¿Para qué? Para darle gloria al único Dios. Dice Mateo en el capítulo 22, en el versículo 37. Hablando Jesús. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, ¿cuál es el primer fundamento del modelo de Dios? 1, saber que solamente hay un único Dios y que ese es nuestro Dios y no hay nadie fuera de Él. En segundo lugar, debemos entender el fundamento que Jesús estableció, que el Padre estableció en su palabra, es que debemos amar al Yod, Hei, Bab, Hei, a Jehová, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Nosotros somos hijos del Padre, nosotros no somos hijos de Yeshua, no somos hijos del Espíritu de Dios, somos hijos del Padre, de Jehová. Y ese es el segundo fundamento que Jesucristo vino a establecer. ¿Cuál fue o cuál es el tercer fundamento sobre el cual debe estar edificada la eclesía del Señor? Es que solamente hay un camino al Padre. Y eso está en Juan 14:6. Y dice así:
Yeshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir esto? Que el propósito de nuestras vidas es volver al Padre, volver a esa relación con el Dios Todopoderoso. Y la única manera, el único camino, la única puerta para poder acceder al Padre es a través de que nosotros creamos que Yeshua es el Hijo de Dios. Y no solo eso, sino que Él vino y enseñó durante varios meses a sus discípulos la manera correcta de interpretar la Torá. Y no solo eso, sino que después de que Él estableció a estos discípulos que nosotros conocemos hoy en día como apóstoles o como enviados, Él cumplió las fiestas del Señor, porque son sombra de cosas venideras, y es la manera en que Dios estableció que iba a dar señales a los hombres, como dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1. El capítulo 1, en el versículo 14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, que esta estación es la palabra Moed, que es las fiestas de que habla el capítulo 23 de Levítico. Entonces vino el Padre y envió a su Hijo para que enseñara la manera correcta de interpretar la Torá y para que viniera a cumplir con las primeras fiestas de Jehová, que no son las fiestas de Israel, para que cumpliera con estas fiestas porque eran proféticas y hablaban del Mesías. Entonces Él cumplió con la fiesta de la Pascua, siendo Él el Cordero inmolado en el ceder de la Pascua, en la cena de la Pascua, con las primicias. Él cumplió con los panes sin levadura, y luego de que Él ascendió, el Padre mandó a través de Jesús al Espíritu Santo en el Shavuot o Pentecostés. Entonces solamente hay un camino al Padre y es nuestro Mesías. Ahora puede decir alguien: ¿y por qué? Debería haber otro camino al Padre, debería haber otra religión, todas las religiones conducen al Dios, y no es cierto. ¿Por qué solamente Jesús es el camino al Padre? Porque el Padre así lo determinó, punto. No hay ninguna otra explicación y no hay ningún tipo de justificación que se tenga que dar. Él es el creador de los cielos y de la tierra y Él decidió que así iba a ser, y así es. Le guste a quien le guste, y generalmente quien no le gusta es la gente que no ha recibido la luz porque sus obras son malas y no quieren exponerse a la luz para que no sean reprendidas. En cuarto lugar, ¿cuál es ese modelo o cuáles esas cosas que debemos tener nosotros como las cosas básicas o las que debemos volver como eclesía, como pueblo de Dios? Pues en cuarto lugar es que tenemos que tener meridianamente claro que la razón para que Yeshua viniera es porque el diablo nos tenía a todos esclavizados en pecado. Y si no entregábamos nuestra vida al Padre por medio del Hijo, no había ninguna oportunidad para nosotros. Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, lo dice de una manera hermosa. Y dice así, en el versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice lo siguiente, el 3 y 4, dice así. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Quién se dio a sí mismo? Yeshua, nuestro Mesías, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios y Padre. O sea que fue la voluntad de Dios y Padre que su Hijo Yeshua viniera para darse a sí mismo por nuestros pecados. ¿Y por qué Jesús viene a deshacer las obras del diablo? Dice Isaías en el capítulo 14, quisiera que me acompañaras, Isaías capítulo 14,
en el versículo 17 dice así, hablando de Satanás, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Una vez de que Satanás nos tenía presos en delitos y en pecados, jamás iba a soltarnos y jamás iba a abrir la cárcel, y por eso tuvo que venir uno más fuerte, que era nuestro Señor Mesías, y entregó su vida para que a través de su vida obtuviéramos el perdón de esos pecados y pudiéramos tener libertad. También dice en el capítulo 61 de Isaías, hablando de nuestro Señor Mesías, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? Fundamentos, el modelo. Lo primero, solamente hay un Dios, que es Yod-Hei Vav-Hei. En segundo lugar, debemos amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todos nuestros bienes. 3, solamente hay un camino al Padre, al Dios de Israel, que es Yeshua, el Mesías. 4, la razón por la cual Jesús vino era para abrirnos la puerta de la cárcel, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál es el número 5 de lo que vamos a ver hoy? Bien, vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 15. Yeshua les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi eclesía. ¿Ok? Sobre esta roca edificaré mi eclesía. Entonces, el fundamento sobre el cual debemos edificar la eclesía, que somos nosotros, tú y yo, el fundamento es Yeshua, el Hijo de Dios, el Mesías. El fundamento es que sepamos, entendamos, creamos y confesemos que Yeshua es el Hijo de Dios y que es el Mesías. ¿Qué significa Mesías? Mesías significa el ungido de Jehová y es el instrumento para traer liberación al pueblo de Israel. Es el cumplimiento de las palabras proféticas que hablaron esos hombres, donde dijeron que Israel iba a ser librado, que iba a ser salvado, iba a ser solamente de la mano de Jehová, de Yod-Hei Vav-Hei, y Yeshua significa Jehová salva. Entonces el Mesías es el cumplimiento de la palabra profética de Dios a su pueblo Israel. Y si nosotros entendemos que Jesús es ese Mesías, es ese Hijo de Dios, es ese cumplimiento, entonces sobre esa declaración, sobre esa verdad, podemos comenzar a edificar la iglesia, el pueblo de Dios. Amén. Cuando dice edificaré, ¿quién dijo edificaré? Volvamos a leer. Dice, y yo también te digo, en el versículo 18, hablando Jesús. Y yo, Jesús, yo, Yeshua, te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra, es decir, tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi eclesía. ¿Quién va a edificar la eclesía? ¿Pedro? ¿La declaración de Pedro? ¿O Jesús? Y yo también te digo, y yo, Jesús, te digo, que tú eres Petros, y sobre esta Petra, que es la declaración que dijiste de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi eclesía. ¿Quién va a edificar? Jesús.
no hay nadie más. Edificaré es sinónimo de ser el constructor de la casa. La eclesía es la casa que Yeshua construye para gloria de su Padre. Él es el arquitecto en jefe, Él es el diseñador. ¿Ok? Pero en la vida normal tú ves que no es el arquitecto el que va a estar con la pala, con la piocha o que va a estar pegando ladrillos. No, el arquitecto lo que hace es diseñar cómo va a ser el edificio y dirigir cómo se debe levantar el edificio, pero para eso tiene personas a cargo. Es por esta razón que tenemos que tener bien claro que esta es la razón por la cual Pablo, hablando de sí mismo, dice que él es un perito arquitecto. ¿Ok? Pablo dice, yo soy un perito arquitecto, que en la práctica o en el lenguaje de hoy se le llamaría un arquitecto técnico. Y un arquitecto técnico es un técnico titulado que bajo las órdenes de un arquitecto ejecuta diversos trabajos relacionados con la construcción de edificios. Entonces, el arquitecto, el diseñador que levanta, que construye la eclesía, no es Pablo, no es Pedro, no es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta, es Jesús. Y ese es el diseño original, ese es el patrón original. Él fue quien dijo que iba a edificar a su eclesía y él sigue siendo el que tiene el diseño original y por lo tanto él está en posición de decirle a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, lo que estás haciendo está mal, deshazlo. Cuando uno está construyendo una casa y uno lo está dirigiendo, uno tiene que verificar que las paredes estén derechas, que los cimientos estén bien hechos, que las tuberías estén colocadas, que tengan la inclinación correcta para ir a las cajas de registro y todas esas cosas se deben ir revisando. Y si están malas, ¿saben qué? No viene el ingeniero o el encargado y dice, ay, no te preocupes, así déjalo, si yo sé cuánto te esforzaste. Yo sé que te esforzaste y yo sé que te desvelaste y yo sé que viniste a trabajar enfermo. No te preocupes, déjalo así. Fíjense que no les dice eso. Les dice, mira, deshaceme esa babosada. Deshacerla y volverla a hacer a tu costo, porque tuviste que haberla hecho habiendo de un principio. Y a mí no me importa si viniste enfermo, a mí no me importa el esfuerzo que tuviste que hacer, tuviste que haberlo hecho bien, porque ahí estaba el plano. ¿Por qué no viste el plano? ¿Por qué no me diste? ¿Por qué no tomaste el metro? ¿Por qué no tomaste lo que necesitabas tomar para ver que tuviera ese desnivel? Ahora mira el relajo que hay, deshacerlo. Y eso es lo que Jesús está queriendo hacer, lo que Él quiere hacer, lo que Él está haciendo hoy en día. Y está diciéndonos, iglesia, eso está malo. Y yo sé cuánto te has esforzado, y yo sé que has trabajado, y yo sé que has sufrido, pero está malo. Tienes que volverlo a hacer, tienes que deshacerlo. Porque si no lo deshaces, todo lo que has hecho no sirve para absolutamente nada. Dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5 en adelante. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios Padre. Así que ni el que planta, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, que él es un técnico bajo las órdenes del arquitecto de el Señor Jesucristo, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Ese es el fundamento, es de donde arranca todo el edificio, donde arranca
lo que está edificado en tu vida y lo que está edificado en mi vida sobre que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Mesías. Y nuestro Mesías, Él tiene el diseño de cómo debe edificarse tu vida, mi vida, la iglesia, y usa a personas para que ayuden, unos que planten, otros que rieguen, pero al final el crecimiento de Dios. Pero ojo, aquí dice la palabra claramente en el versículo 10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, mi responsabilidad delante de Dios es lo que yo he hecho con mi vida y cómo es sobreedificado conforme al diseño de Dios, o si lo he hecho como yo creo, y voy a estar delante del Padre y yo no voy a poder echarle la culpa a mi pastor, no le voy a poder echar la culpa a el profeta, no le voy a poder echar la culpa al evangelista, no le voy a poder echar la culpa al maestro, sino que la responsable de mi vida y de lo que yo estoy haciendo delante del Padre es mía, como es tuya tu responsabilidad delante de Dios. Ay, es que cerraron la iglesia, o es que la iglesia no me gusta, o es que no están haciendo las cosas como deben. Es tu responsabilidad, porque aquí dice que cada uno debe ver cómo sobreedifica y que el único fundamento es nuestro Mesías Yeshua. Cada uno de nosotros seremos evaluados por lo que hemos construido sobre nuestra fe obediente en el Mesías y por ende en obedecer sus enseñanzas. Evaluados por las enseñanzas que hemos recibido de maestros de la palabra, que no somos nada más que colaboradores. Esta palabra colaboradores es como que en la construcción de una casa está el arquitecto o el ingeniero que tiene los planos y que tiene el diseño y que dirige la obra, se pone la piedra angular, pero aún dentro de los colaboradores o de los que construyen hay diferentes rangos. Están los maestros de obra, están los albañiles y están los ayudantes. Pues bien, yo soy menos que un ayudante de albañil. ¿Ok? Yo solamente soy para recoger tierra con una pala, para ayudar a mezclar el cemento, para ayudar a traerle las tablas a los maestros que están construyendo. Así soy yo. Ni siquiera somos albañiles. Solamente debemos hacer lo que se nos manda. Amén. Aquí nadie es nada. No nos creamos que somos importantes, no nos creamos que somos indispensables, no creamos los pastores que porque ahorita están cerradas las congregaciones que las ovejas se van a morir, porque las ovejas no son de nosotros, las ovejas son del Señor. Pero esa es una responsabilidad que tú tienes, amado que me estás escuchando. Si tú no eres ministro, si tú eres una persona que se congrega en una iglesia, tú tienes la responsabilidad delante del Padre de sobreedificar sobre tu vida. Y tienes que hacerlo sobre el fundamento de que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios y que toda la palabra que es revelada es la palabra de Dios. Amén. 6. Entonces, una vez aclarado esto, ¿cuál es el diseño que el Padre le ha dado a Yeshua para su congregación, para su eclesía? ¿Qué es lo que el Señor está viniendo a evaluar? Viene el arquitecto o el ingeniero y comienza a medir niveles, comienza a tirar la plomada, comienza a ver si las hiladas de bloques son correctos para el cimiento, comienza a ver que el grosor del hierro sea el adecuado para las columnas, comienza a evaluar la obra. ¿Y qué es lo que hace? Viene a corregir lo que está mal hecho. Igualmente el Padre le dio una revelación a su Hijo Yeshua para que Él viniera a tirar la plomada sobre su iglesia antes de su regreso. Y más nos vale que podamos estar atentos a lo que el Señor viene a decirnos. Sin embargo, antes de contestar esta pregunta y comenzar a ver, no una por una, sino que vamos a ver en conjunto todas las cosas buenas que el Señor da por bien hechas y luego las cosas malas que el Señor dice que tienen que volverse a hacer o que tienen que derribarse, primero tenemos que tener claro que Yeshua no es el niño en el pesebre, ni es tampoco el cordero que estaba inmolado en la cruz. Él actualmente está en gloria y majestad y su cuerpo ha sido glorificado. Amén. Y Él ahorita está sentado a la diestra del Padre y la ira del cordero está para desatarse. Entonces, antes de cualquier cosa que probablemente lo miremos hasta en la otra clase, yo quiero invitarte a recordar quién es el arquitecto. Quiero invitarte a que recuerdes en esta hora quién es el ingeniero
que tiene a cargo la eclesía? ¿Quién es el ingeniero que tiene a cargo la obra de tu vida y que viene a verte, que viene a chequear si has edificado, si has sobreedificado primero sobre el fundamento correcto o si lo has hecho sobre un fundamento que no sirve? Si has fundado tu casa sobre la roca que es Yeshua o si la has fundado sobre hombres y sobre doctrinas de hombres o sobre doctrina incluso de demonios. Y una vez de que Él venga a ver el fundamento, Él va a comenzar a tirar la plomada a tu vida y a mi vida. Va a comenzar a ver si tenemos los niveles, a comenzar a ver si tenemos a los ángulos y va a comenzar a ver que las cosas estén en su lugar, pero tenemos que recordar que Él es el dueño, Él es el jefe y ese es el propósito de esta clase de hoy. En la próxima clase vamos a comenzar a hablar de esas cosas buenas que debemos seguir haciendo, pero de esas cosas que tenemos que deshacer porque no le agradan a nuestro maestro. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yeshua es el dueño y señor de los que ha levantado como líderes en las congregaciones. Yeshua es el dueño y señor de tu vida y de la mía. Jesucristo es el único que puede estar frente a la santidad de Dios y reflejar la misma luz del Padre. Y esto es interesante en relación a Éfeso, que Éfeso era una ciudad cosmopolita, conocida por adorar a Artemisa, conocida también como Venus, Ishtar como la reina del cielo. Entonces, de entrada, cuando el Señor se está refiriendo a Éfeso y habla de este atributo que Él tiene en su cuerpo glorificado, Él está diciendo, mira, yo sigo siendo el dueño y yo soy el único santo, y yo soy el único que puede estar reflejando la luz del Padre. No hay nadie más en medio del Padre y de mí, dice Yeshua. No está la reina del cielo, no está Artemisa, no está absolutamente nadie, sino solamente yo. Y solamente yo, dice Yeshua, soy digno de portar la gloria de el Padre y de reflejar su luz. ¿Ok? Vamos a ir viendo estos detalles para que tú los vayas escudriñando en tu espíritu y que lo puedas ver conforme a la palabra del Señor. Apocalipsis 2, versículo 8. Escribe al ángel, hablando Yeshua, de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esmirna viene de la palabra mirra. Y la mirra es una especie aromática que se obtiene mediante la extracción. Se tiene que machacar y se tiene que deshacer para obtener este perfume, que es un perfume de gran valor. Y Yeshua dice que Él es el primero y que Él es el postrero, el inicio de todas las cosas y donde todas las cosas van a terminar. Él es el que estuvo muerto 3 días y 3 noches para darnos la prueba de que era el Mesías. Y hoy está vivo y a punto de volver para reinar para siempre. ¿Qué es lo que nos da a entender esto? Que aunque en la congregación o en nuestra vida, en algunos momentos nosotros seamos machacados y seamos tenidos bajo una presión externa, lo que vamos a producir es un perfume de mucho valor. Pero Jesús sufrió más que nosotros. Él estuvo muerto 3 días y 3 noches después de padecer horriblemente, y Él ha recibido de parte del Padre el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué es lo que Él nos está diciendo? Mira, aunque sufras, aunque estés pasando situaciones duras, quiero que sepas que yo ya las pasé y vencí, y que yo voy a darte también esa victoria, pero tú tienes que confiar en mí. ¿Amén? Yo quiero que vayamos ubicándonos en quién es el dueño de la iglesia, quién es el Mesías, el ingeniero, el arquitecto. Pérgamo 2, capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto.
Pérgamo viene de la palabra fortificada, de la palabra torre o castillo. Entonces da la impresión de que la iglesia a la que le está hablando, la eclesía o la congregación o las personas a las que les está hablando, son personas que se sienten muy fuertes, son personas que se sienten que están bien cimentadas. Pero ¿qué es lo que dice él? Él, Yeshua, es quien tiene en su boca la palabra de Dios, que es como espada de dos filos, con vida y poder que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y espíritu, hasta lo más íntimo de nosotros, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Dice la palabra que el que esté firme vea que no vaya a caer. ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestro rey? Que él conoce absolutamente todos los pensamientos de nuestra alma, todas las intenciones de nuestro corazón. Y que nosotros no necesitamos mantener una postura delante de él como que nosotros podemos o como que nosotros ya estamos preparados o como que nosotros estamos listos. No, nosotros siempre debemos depender de él. Siempre. Y nosotros debemos de comprender que aunque aparentemente todas las cosas estén bien o que aunque aparentemente nosotros podemos bancarla bien o podemos echarle bien para adelante, él nos dice, mira, yo te conozco, yo sé lo que hay en lo más íntimo de ti y yo sé incluso tus pensamientos, y en lugar de que tú confíes en tus propias fuerzas, en tu capacidad, en tu conocimiento o en lo que creas haber aprendido, tú debes confiar en mí porque yo soy el que todo lo conozco, y ese es el atributo de Yeshua que nos habla a nosotros como congregaciones. Tiatira, capítulo 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Tiatira es una ciudad donde había un sacrificio continuo a otros dioses y donde había mucha prostitución santa, que era prostitución pagana, y donde se hacían muchas cosas en lo oculto. Entonces, ¿qué es lo que dice Yeshua respecto de esos pecados ocultos, respecto de esas pasiones que queremos tener bajo dominio, pero que realmente no le hemos entregado a nuestro rey? Dice, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llamas de fuego que lo alumbra todo, y no hay tinieblas en él. Él es quien tiene sus pies semejantes al bronce bruñido, que nos devuelve el reflejo de quienes somos, justo como lo hacía el lavacro en el tabernáculo, donde los sacerdotes debían lavarse antes de entrar a servirle al rey. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es este principio, este fundamento? Que no hay nada oculto a los ojos del Señor. No hay nada que nosotros creamos de que podemos mantener oculto. No hay tal cosa como la vida secular y la vida cristiana. No hay tal cosa como la vida en la iglesia y la vida afuera. No hay tal cosa como mi vida delante de la gente y mi vida a solas. Dice que Él tiene sus ojos como llamas de fuego que lo alumbra todo, y Él mira absolutamente todo, y eso es lo que tenemos que comprender. Lo que el Señor quiere que entiendas y que yo entienda es que siendo Él el que lo ha diseñado, el que tiene el modelo exacto, Él es quien conoce absolutamente cada uno de los detalles de lo que estamos haciendo y de lo que estamos pensando, y que no hay nada oculto a sus ojos, y que Él quiere que nosotros nos miremos en Él. ¿Y cómo nos miramos en Él? Al vernos en su palabra. Su palabra es el patrón, y es ahí donde nosotros tenemos que ver cómo anda nuestra vida, cómo andan nuestras intenciones de corazón, para que nosotros podamos lavarnos con su palabra antes de entrar a servirle al rey. Bien, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Sardis viene de una palabra que da como los escapados o los sobrevivientes. Y esto tiene que ver con el mensaje a la iglesia de Sardis, que lo vamos a ver en otra ocasión. Pero, ¿quiénes son estos escapados? ¿Quiénes son estos sobrevivientes? Obviamente, las personas que todavía van a terminar manteniéndose en pie delante de Él. Y entonces, Yeshua nos habla de quién es Él respecto de este aspecto de tu vida y de mi vida.
Yeshua es quien tiene la plenitud de los atributos del Espíritu de Dios, del Santo Espíritu habitando en él. Yeshua es quien sostiene a las personas que lideran en las congregaciones solo por el poder inherente en él y no por voluntad de los hombres. Pero también él es quien sostiene tu vida y te sostiene solo por el poder inherente en él, no por tu propia voluntad. Aquí no se trata de que tú vas a sobrevivir o que tú vas a alcanzar la vida eterna por tu esfuerzo propio. Aquí lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Rey nos está diciendo, es que Él tiene la plenitud del Espíritu. Es el único que tiene la plenitud del Espíritu. Y que si tú necesitas algo, tienes que pedírselo a Él en lugar de querer hacerlo en tus propias fuerzas o en lugar de querer hacer yo las cosas en mis propias fuerzas, porque Él sigue siendo el arquitecto, el ingeniero, el diseñador de tu vida, de mi vida, y sobre la cual nosotros tenemos que ir edificando. Capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Filadelfia se refiere a amar a los hermanos. ¿Ok? Amar a los hermanos. Entonces, nuestro Mesías dice que Él es el Mesías de Israel. Él es el santo y verdadero. No hay tinieblas en Él y el diablo no tiene nada en Él. Yeshua es el que tiene la llave de David. Abre y cierra conforme a su voluntad. Es decir, que tiene sobre sus hombros el reinado sobre todos. Y Él es a quien se refería Dios cuando hizo un pacto con David y que le dijo que un heredero de David iba a ser el rey sobre toda la tierra, el gobernador sobre todos. Entonces este amor a los hermanos y el poder de nuestro Mesías nos habla de que nosotros tenemos que cumplir con el segundo gran mandamiento, que el primer gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza. El segundo mandamiento es similar a este: honrarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, al honrar a nuestros hermanos, al honrar a nuestro prójimo, damos testimonio de que el Mesías es santo y verdadero y que siendo Él el Rey sobre toda la tierra, Él va a establecer justicia y Él va a establecer qué es lo que se tiene que hacer y nos está llamando nosotros a volvernos a esa consideración los unos por los otros dentro de las congregaciones. Capítulo 3, versículo 14 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. La Odisea significa multitud, pero viene de una palabra que significa justicia o rectitud autoevidentes. Y como vamos a ver en otra clase, la iglesia de la Odisea o la congregación de la Odisea era unas multitudes de personas. Podemos hablar de congregaciones muy grandes, pero que a sus ojos, a su parecer, eran rectos y eran justos. Y nuestro rey habla palabras muy duras en contra de ellos. Pero también dice que nuestro Mesías es el amén. Y el amén viene de una palabra hebrea que significa seguridad, permanencia, firmeza, seguro, verdadero. Son los atributos inamovibles de quien es la piedra angular sobre la cual se edifica la vida tuya y mi propia vida. Jesucristo es el testigo, es el que fue mártir, el que fue la víctima voluntaria y el que es fiel y verdadero, quien fue declarado el principio en orden, el principal en orden, el principal en tiempo, el principal en lugar y el principal en rango, el jefe de toda la creación. Pero es únicamente a través de ese martirio, únicamente a través de esa víctima voluntaria que se ofreció, que nosotros podamos alcanzar la justicia y la rectitud delante del Padre. Entonces, para resumir lo que hemos visto hasta hoy, el diseño o el modelo o el patrón que debemos seguir tiene como base los siguientes puntos. 1, primero, no hay otro Dios más que Yod-Heh Vav-Heh. No hay nadie como Él y Él es único. 2,
Debemos amarle con todo lo que tenemos. 3, solo hay un camino al Padre, solo hay un camino al Dios de Israel, y es Jesús el Mesías, porque Dios así lo quiso. 4, la razón para que Yeshua viniera es porque el diablo nos tenía todos esclavizados en pecado, y Él vino a abrirnos la puerta de la cárcel y a deshacer las obras del diablo. 5, el fundamento sobre el cual debemos edificar es sobre la certeza de que Yeshua es el Hijo de Dios, el Mesías de Israel. 6, y debemos entender que siendo Yeshua el arquitecto y el que edifica, el que determina cómo deben hacer las cosas, nosotros debemos saber de que Jesús ya no es ese niñito que estuvo en el pesebre, ni ese niño que discutía a los 12 años con los maestros de Israel, ni tampoco el que entregó su vida, sino que Él es el dueño y Señor de todas las congregaciones y es el único que puede reflejar la luz del Padre y estar delante de la santidad de Dios. Yeshua es el primero y el postrero, es el inicio de todas las cosas y donde todas las cosas van a terminar. Él es el que estuvo muerto 3 días y 3 noches para darnos prueba de que era el Mesías de Israel, porque él dijo que la única prueba que iba a dar era la prueba de Jonás, que iba a estar 3 días y 3 noches en la tierra. Y hoy está vivo y está a punto de volver para reinar para siempre. Yeshua es quien tiene en su boca la palabra de Dios, que es como una espada de 2 filos, con vida y poder, que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y espíritu, hasta lo más íntimo de nosotros y somete a juicio los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Nuestro maestro, que nos está llamando la atención para que derribemos lo que él no ha edificado y que arranquemos lo que él no ha plantado, es el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llamas de fuego, que lo alumbra todo y no hay tinieblas en él. Él es quien tiene sus pies semejantes al bronce bruñido, que nos devuelve el reflejo cuando estamos a sus pies de quiénes somos realmente, de la misma manera que lo hacía el lavacro en el tabernáculo, donde los sacerdotes debían lavarse antes de entrar a servirle al rey. Yeshua es quien tiene la plenitud de todos los atributos del Espíritu de Dios, del Santo Espíritu que habita en él. Él es quien sostiene a las personas que le sirven, que lo adoran y que confían en él, y él es quien sostiene a las congregaciones por el poder inherente en él, no por la voluntad de los hombres ni por los mandatos de los gobiernos. Nuestro Mesías es el Santo de Israel y verdadero. No hay tinieblas en él y nada tiene el diablo en él, no hay tinieblas en él. Yeshua es quien tiene la llave de David, que abre y cierra conforme a su voluntad. Es decir, que tiene sobre sus hombros el reinado sobre todos, y es al que se refería el pacto de Dios con David, que un heredero de David sería rey sobre toda la tierra, el gobernador sobre todo. Y nuestro rey, nuestro Mesías, es el Amén. Eso significa que en él está nuestra seguridad, nuestra permanencia, nuestra firmeza, nuestra verdad. Son sus atributos inamovibles, porque Él es la piedra angular sobre la cual debe edificarse tu vida y la mía, no sobre doctrinas de hombres ni sobre hombres, sino solamente sobre Él. Porque Yeshua es el testigo, el que fue martirizado, la víctima voluntaria, que es fiel y verdadera, que fue declarado el principal en orden, el principal en tiempo, el principal en lugar y el principal en rango, el jefe de toda la creación del Padre. Te voy a rogar que puedas meditar en estas palabras, porque el Señor quiere que volvamos a su modelo, no como creemos que es, sino como realmente es. Y Él sigue siendo el dueño y gloria sea dada a su nombre. Amén.